Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Bocchi. Es un gusto estar en este tercer Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Primaria. Y bueno, me presento como docente de literatura en la enseñanza media de Uruguay, en la enseñanza media pública, ¿sí? Además, soy profesora orientadora pedagógica, tutora en letras y como verán, siempre estoy tras la motivación para la lectura. Por eso es que hoy me toca hablar sobre cómo transformar a los estudiantes en booktubers, ¿sí? Yo sugiero que tomen nota porque realmente lo que les voy a mostrar es la práctica misma de un proyecto que sin lugar a dudas los va a llenar de satisfacciones, en el que van a aprender muchas cosas, ¿sí? Y en que el cambio de roles es fundamental, porque realmente los que dirigen el proyecto son los chicos, son los adolescentes. Y uno se siente motivado y asombrado por todo lo que ellos logran a lo largo del proceso mismo. ¿Tá? ¿Cómo se presenta un booktubers? Bueno, creo que digamos que en los adelantos que se hicieron de mi conferencia ya se dio la definición, digamos que catedrática, de lo que es un booktubers. Es aquella persona que hace reseñas de libros, que crea sus propias estrategias para entusiasmar al espectador. ¿Bien? Pero bueno, dejando de lado lo que sin lugar a dudas googleando se consigue, vamos a hablar de cómo descubrir a un booktubers en el aula, que es donde los docentes nos movilizamos. Eso sí que es interesante y vuelvo a decirles, los va a sorprender. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, dentro del aula todos tenemos booktubers y no en poca cantidad. Yo diría que una vez que se destapa la idea de hacer reseñas de libros, vamos encontrando día a día un nuevo booktuber. Puede ser un alumno demasiado tímido, pero que sin embargo siempre te está atendiendo y cuyas intervenciones te sorprenden porque no son para nada alocadas. Entonces, ahí ya tenés un candidato. O puede ser aquella persona que le encanta hablar, que de repente no está tan conectado con los libros, pero sí que es el típico alumno que te convence de todo. Incluso hasta da la excusa justa cuando no estudió y vos te quedás súper satisfecho porque, bueno, si no estudió hoy, estudiará mañana. ¿Tá? Entonces, esa mezcla de personalidades en un salón es muy propicia para uno convertir justamente a estos adolescentes en booktubers. Saquémonos de la cabeza que los chicos no leen. Nuestros adolescentes leen y leen mucho más de lo que nosotros creemos, ¿sí? Incluso pueden enseñarnos una visión distinta de todo lo que se está editando y de lo que en las bibliotecas se está digamos que dándose. ¿Cómo empieza el fenómeno booktubers acá en Uruguay? Bueno, empieza a nivel país, ¿sí? Es un esfuerzo muy grande que se viene ya procesando desde hace muchos años. Yo me remontaría a más o menos el 2014-2015, cuando el Ministerio de Educación y Cultura comienza con la idea de que leer es un derecho que tenemos todos, y ahí se propone junto a la Cámara Uruguaya del Libro y al Centro Cultural Español llevar adelante proyectos que motiven la lectura en jóvenes de todos los niveles, ya sea primaria o secundaria. Repito que yo me encargo de esto en educación media. Las edades que manejo son más o menos de 12 a 15, 16 años, para que tengan una idea. Bien,
Por ahí por 2015 se empieza con campañas de lectura y por supuesto que cualquier profesor de literatura, idioma español o maestro se suma a esto, porque obviamente, y en un congreso de comprensión, eso es lo que parte desde la base, la comprensión es lo que más se necesita para obtener un ser crítico, un ciudadano, digamos, potable para el futuro. Se empieza con la campaña de Montevideo, después Cuento contigo para vivir la lectura, y distintos escenarios, se empieza a leer afuera y, por último, la novedad son talleres para formar booktubers. Talleres de formadores y talleres para formar booktubers. Llega la propuesta o se lanza la propuesta y nos sumamos a ella. Se nos convoca a esos talleres que son muy interesantes y que ustedes pueden tener una idea del contenido de los mismos si se meten en booktubers.org.uy. Después les va a quedar el link al final de la charla, y si ustedes se meten ahí en ese lugar van a ver los talleres completos, incluso van a poder ver fichas, y hablo de los talleres porque en el taller, tanto el taller de formadores de booktubers como el de booktubers mismo, abarca un nivel de enseñanza o taller de literatura básica que cualquier booktuber tiene que saber, ¿sí? Las partes de un libro, los contenidos que vale la pena resaltar, personajes, tiempo, narrador, ¿sí? Hay un taller que es el de actuación, porque obviamente el booktuber tiene que convencer al espectador, ¿sí? Y ahí, cuando les cuente más sobre la práctica, van a sorprenderse, porque una parte va a ser la teoría que ellos adquirieron en el taller de actuación, pero otra parte la ponen ellos y es ahí cuando nos sorprenden, porque realmente suelen ser mejores artistas de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, íbamos por literatura, actuación, ahora vendría el uso de redes, eso es fundamental para el booktubers. Y en esta página que yo les dije, ustedes van a encontrar programas y links gratuitos para ayudar a los booktubers a subir su material a la web, ¿no? Porque esto, una vez que se logra, digamos, la reseña, se tiene que subir, si no el proceso no está del todo completo. Entonces íbamos por literatura, actuación, redes sociales, y hay uno de audiovisuales, porque todo esto, no se olviden que se filma. Entonces, ahora sí, ya que tenemos, digamos que la idea de cómo empezó todo esto, con el apoyo, reitero, del MEC, Ministerio de Educación y Cultura, el Centro Cultural Español y la Cámara Uruguaya del Libro, ahora sí vamos a ver cómo fue nuestra práctica, nuestra experiencia en sí. Bien, la práctica la iniciamos. Esto es facilísimo de comenzar en cualquier lugar, y acá ustedes ven la Ceibal, es la herramienta que todos nuestros alumnos tienen. Acá en Uruguay todos tienen esta netbook que la da el Estado. Ellos tienen clases de informática desde primer año de liceo, incluso ya en la escuela manejan tablets, o sea que ellos están muy familiarizados con el uso de esta maquinita, ¿sí? Otra pieza fundamental en todo esto es algo que hasta hace un tiempito en cualquier salón de clase era tabú, y es el celular. Bien, esta es una herramienta fundamental si querés ser booktubers, ¿sí? ¿Por qué? Porque con él vas a filmar, también puedes filmar con la Ceibal, pero esto te da una movilidad que de repente la Ceibal a veces te complica. Entonces, ya partiendo de esta base, los chicos se ven, digamos que atraídos por este nuevo formato de expresión. No nos olvidemos que hoy día la imagen lo es prácticamente todo, y a los docentes lo que más nos entusiasma es que, partiendo de algo
tan antiguo como el libro y que nos es tan querido, porque qué docente no le gusta el papel y estar todo el tiempo leyendo, se llega a una mezcla que entusiasme a los chicos de hoy. Porque obviamente para hacer el video, los chicos van a tener que tener la base del libro. Es esto lo que ellos van a tener que promover, que promocionar. Y para promoverlo van a tener que conocerlo, comprenderlo y expresarlo más que bien. Si no, no van a convencer a nadie y obviamente va a ser un tiempo perdido. Al principio tímidamente se van acercando, nosotros le damos los lineamientos. En nuestro caso en particular, nuestra institución educativa es una casa, digamos que acomodada para hacer liceo, acá se conoce así a la enseñanza media, y digamos que las proporciones de la casa no nos son muy favorables para la finalidad que tiene el edificio, ¿no? De hecho, este año parece que nos hacen un edificio nuevo. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque nuestro taller de Booktubers se hizo en un espacio muy reducido, en el altillo de esta casona, y tuvo sus pros y tuvo sus contras. En los talleres de audiovisuales justamente se hace mucho hincapié en la luminosidad, en las sombras, en que la persona que te esté mirando vea bien cómo vocalizás y se vea bien lo que querés transmitir. Eso fue una contra porque, claro, el altillo es un poquito oscuro. Lo que tuvimos a favor es que ahí prácticamente no se sienten ruidos. Entonces, por más que sonara el timbre de recreo o hubiese de hecho recreo y los chicos gritasen en el patio, a nosotros no nos afectaba. Estábamos tranquilitos filmando en el altillo. Pues bien, ahí en un cuartucho que medirá 3 metros por 2, es que lleno de libros, es donde empezamos nuestra experiencia como Booktubers. La teoría ya la teníamos. La lectura estaba, porque los booktubers se fueron acercando y tímidamente fueron diciendo, sí, yo leo, a mí me gusta leer. Se les pidió que trajeran el libro que estaban leyendo. Nos asombramos de la variedad, ¿sí? Y además había que saber acoplar los gustos de ellos con los programas de clase de literatura y con esas jornadas que anualmente cualquier institución educativa proyecta para el año escolar. Bien, una vez instalados en el altillo, ellos propusieron disfrazarse. Ahí empezaron a ver, sin quererlo, de qué. Y ahí surgieron contenidos interesantes, porque muchos querían hablar como el personaje de una historia y otros simplemente querían hablar de la historia como narradores externos. Sin querer, lo dije anteriormente, empezaron a usar la terminología típica de la literatura. Narrador externo, narrador interno, protagonista. Se fueron involucrando de una manera, digamos que lúdica, a un programa que de otra forma se les podría hacer pesado, el programa de literatura de tercer año liceal acá en Uruguay, donde se los introduce al mundo de los textos, ¿sí? Por eso está de más decir que es más que conveniente este proyecto para incentivarlos a seguir con el programa, a encontrar libros que, digamos, tengan algún punto en común y que ellos establezcan esos puntos con lo dado en clase. Nuestra primera experiencia fue con un libro, una novela histórica que hablaba sobre un hecho acontecido muy cerca de nuestro liceo, en lo que se llama Parque del Prado, acá en la zona oeste de Montevideo. Resulta ser que el ganador del Libro de Oro en el 2016 había escrito una historia de un amor y de un triángulo amoroso, mejor
expresado en una época del 900 que se había ocultado y poco de esa historia se sabía. Bueno, este autor lo dio a conocer, lo sacó a la luz, y este aquí que ese libro encajaba perfectamente no solo en el programa de literatura por su contenido y la temática que trataba, muy similar a la de los textos que se estaban dando en literatura, sino que también servía para la materia historia y para otras materias que sin dudarlo se sumaron a la propuesta, y así teníamos hasta la gente de biología recorriendo el Parque del Prado para trabajar la fauna y la flora del lugar, ¿sí? Fue muy lindo porque a eso se sumó la comuna, porque la historia, y no voy a adelantar demasiado, para eso después los voy a invitar a meterse en nuestro canal de Booktubers en YouTube. La historia era de suspenso y aparecen algo así como 3 cadáveres, si no me acuerdo mal. Entonces fue un asesinato múltiple y quedó todo tapado, porque era en una época en donde algunas cosas eran tabúes y además los hechos acá acontecieron en la alta sociedad. Todo esto fue muy atractivo para los chicos, ¿sí? Y era increíble verlos trabajar un texto que no hubiera sido el que ellos eligieran, pero con un entusiasmo único. Se disfrazaron, ambientaron el lugar, todo el mundo participó porque le pidieron un mantel a la cantinera del liceo, pidieron ropas en su casa, todo lo hicieron ellos, ¿sí? Estoy deteniéndome en estos detalles porque después vamos a la parte de evaluación de este proyecto, y ahí es donde voy a hacerles recordar todo esto para que vean lo positivo que realmente es esta experiencia. La reseña del libro fue todo un éxito, ¿sí? Se logró que todos los alumnos leyeran, todos los alumnos de la institución, estamos hablando de un número que ronda los 500 alumnos, las 500 personas, a ellos se suman los docentes, todos leyeron el libro, todos lo conocían de punta a punta, y eso motivó a que se proyectara ampliar el espectro aún más, porque esto es lo que tiene el fenómeno Booktubers. Uno sabe desde dónde parte, pero nunca se imagina con cuánto se va a expandir. Y realmente nos sorprendió, porque hablamos con el alcalde de la zona. El alcalde de la zona, como los hechos acontecieron, les adelanté que cerca de nuestra institución licial, más precisamente en un lugar llamado Ex Hotel del Prado, ahí fue donde se cometieron los asesinatos. Bien, nosotros le propusimos, un poco, digamos que siendo un poco atrevidos, si podíamos celebrar el Día del Libro y presentar a nuestros booktubers en el lugar donde acontecieron los hechos que mencionaba la historia. Él no se negó, nos dijo que esperáramos un poco y finalmente nos vino con la sorpresa de que nos daban el lugar para el Día del Libro, celebrarlo y presentar a los booktubers allí. Ahí le agregamos un plus. Nos comunicamos con el autor del libro y le dijimos que para nosotros sería un honor que él estuviera en esa celebración. El autor, Libro de Oro, repito, acá en Uruguay, no solo accedió, sino que dio una charla y realmente quedó sorprendido con la reseña previa a sus palabras que hicieron los booktubers. A esto hay que agregar que en ese día, en ese lugar, además de nuestra institución educativa, estuvieron 8 instituciones más, ¿sí?, de la zona, y que eso fue realmente inédito. Por eso les vuelvo a repetir, el fenómeno booktuber se sabe cómo empieza, pero no hasta dónde puede llegar, ¿sí?
Imagínense el entusiasmo de los chicos cuando todo salió bien, sin ningún tipo de inconveniente, y ellos mismos iban proponiendo, digamos que distintos niveles en esa jornada. Lo principal, obviamente, la reseña, la presentación del libro, tratar de atrapar la atención de todos quienes estaban allí y de que nadie se quedara con las ganas de conocer esa historia, ¿sí? Y por último, bajar la tierra. Eso ya tiene más que ver con lo pedagógico y con lo que involucra al plantel docente en pleno y tratar de que la temática pasara por cada una de las materias de la institución. Tanto fue así, solo voy a contar el final de la jornada, el resto lo pueden ver en las páginas de internet. Que se terminó la jornada con una correcaminata en contra de la violencia de género, ¿sí? Bien, el fenómeno Booktubers hoy es una realidad. Los invito a que se sumen. Voy a dejar contactos para que nos busquen. Nuestro canal en YouTube se llama Ojo con lo que lees, ¿sí? El nombre lo eligieron los chicos. El fondo que suelen utilizar se adapta a las historias, así también como la ropa, pero hay un fondo que se debe destacar y es el que hicieron con los profesores de visual y plástica y que es un ojo rodeado de emociones, poesía, narración, realidad y fantasía. Está muy bueno y si ustedes se meten en el canal YouTube Ojo con lo que lees, van a ver ese fondo. Las reseñas que allí están son, digamos, los inicios de mis Booktubers. Este año, sin lugar a dudas, y con la colaboración de ustedes, vamos a poder hacer cosas mucho más lindas. En cuanto a la evaluación final, debo decir que este proyecto incita a la metacognición, y estoy hablando un poco técnicamente para que ustedes vean que no está despegado de lo pedagógico y no por usar el celular y parecer un juego no tiene un contenido serio. Metacognición porque el alumno evalúa, se autoevalúa y trata de resolver aquello que no le quedó bien para plantearlo de una forma más perfecta, más clara. La empatía, porque sin lugar a dudas el alumno se tiene que adaptar a todo el público que tiene enfrente, entonces su lenguaje tiene que tomar en cuenta que va a tener un público variado. Ellos también tienen en cuenta eso. La inclusión, y de eso no hay lugar a dudas, porque el tímido va a aportar lo suyo, capaz que es el que está filmando, y el que es hiper hablador va a ser el que trate de convencer, pero solo no va a poder, por eso muchas veces lo hacemos en dúo o en equipo, porque va a tener a alguien que sea un experto lector y que será el que lo apoye cuando él se tranque o se trabe en algún momento y haga su aporte del libro en particular que eligieron. Además, abre puertas. Nosotros ya participamos en varias ferias del libro acá en Uruguay, siempre trabajando con reseñas. Los autores se nos acercan, quieren que los promocionemos. Las radios nos piden que hagamos reseñas de libros. Entonces, creo que indudablemente el acercamiento al libro se logró. No solo se logró, sino que hoy se lee para disfrutar. La creatividad está presente en todo momento e indudablemente la expresión oral, la comunicación ha mejorado un 100%. Eso es favorable no solo en literatura y en las materias que son de lenguaje, sino que ha favorecido a toda la institución educativa, a tal punto que ya este año no se habla de si va a haber Booktubers, no, ya son un hecho, ¿sí? Bien, para mí espero que le haya... Es una charla bastante, digamos que una experiencia bastante fácil de llevar adelante, no es una tontería, les va a dar muchas satisfacciones y espero que se enganchen. Para mí sería fabuloso que
alguien se conecte con nosotros y poder hacer cosas en conjunto e intercambiar información. Antes de despedirme, quiero agradecer a SuperTics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora por darnos esta oportunidad, y hablo en plural porque en realidad la oportunidad es para los booktubers y para mí, de exponer esta experiencia. No se olviden de hacer todas las preguntas que quieran hacer, estamos a las órdenes y espero que nos visiten en nuestro canal YouTube Ojo con lo que lees.